Bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Soy el padre Arturo Alcántara Arcos de la diócesis de Aversa en Italia, donde pertenezco a la comunidad diocesana de la Piccola Casetta di Nazareth. Hoy, domingo de Resurrección, domingo de Pascua, tengo el privilegio de presentarles un capítulo más, el capítulo conclusivo de los personajes de la Pasión del Señor, y en este momento agregamos ya de la Resurrección del Señor. Lo hacemos en este momento partiendo de esta bella obra de Juan de Flandes, pero como ya he dicho, en esta ocasión para esta serie no haré referencias ni a los detalles históricos, ni al contexto civil y religioso en los que surge la obra, pero sí que hago referencia a alguna cápsula, alguna publicación de esta misma institución. Esta obra ha sido comentada en forma extraordinaria por el director de este museo, el maestro Alfonso Miranda Márquez. Y con otros matices, esta obra ha sido comentada también ya anteriormente por quien les habla como parte de la serie sobre las escenas del Vía Crucis bíblico. En esta ocasión, sin embargo, como he dicho, nos detenemos exclusivamente sobre los personajes de la Pasión y en este caso de la Resurrección del Señor. Ciertamente, el personaje, el protagonista principal es nuestro Señor Jesucristo en el momento en el que está resucitando. Y a propósito de ello, es muy interesante recordar y tener presente cuánto el Papa Benedicto XVI, Papa Ratzinger, en los 3 libros, en la trilogía publicada mientras era sumo pontífice en activo, señala y marca en forma tan puntual. Y esto es que, en efecto, no existe ningún testigo, ningún testimonio directo del momento de la resurrección de Jesucristo. Existen tantísimos testigos y testimonios del resucitado, pero no del momento en el que el cuerpo muerto de Jesús pasa a una nueva vida. Y esto, lo explica el Papa alemán, Papa Ratzinger, es como si fuera un momento que la Santísima Trinidad hubiera querido reservar para sí misma. E inmediatamente en esta obra de Juan de Flandes vemos alrededor 3 soldados que han sido enviados por las autoridades del Templo de Jerusalén para cuidar el sepulcro, porque decían, si después resucita, dirán o podrán decir sus seguidores que ha resucitado, si no se encuentra el cuerpo, esto es, podrán decir sus seguidores que ha resucitado, y entonces conviene que exista una guardia para que cuide del sepulcro. A propósito entonces de esta realidad, surge nuevamente un problema. ¿Quiénes eran estos soldados? Como hemos anotado ya anteriormente en esta serie, existía una serie que, por resumir las cosas, podríamos llamar de soldados del Templo de Jerusalén. Sería una especie, diríamos con nuestras categorías hoy, de seguridad privada del templo. Pero surge aquí un problema. ¿Tenían estos la facultad, la posibilidad jurídicamente de salir de los confines del templo? Pregunta, y esto es un problema. La otra es, ¿podían los soldados romanos obedecer simple y sencillamente a las autoridades del templo de Jerusalén? En este caso, esta segunda hipótesis podría ser cierta. Sí, porque existe una realidad muy clara. Las autoridades del templo dicen a estos soldados que no se han de preocupar, que han de decir que dormían en este caso, y que si la cosa llegara a el conocimiento de Poncio Pilato, ellos se habrían encargado de la situación. Si fueran soldados del templo de Jerusalén, Poncio Pilato no sería un problema para ellos. Pero en cambio, si estos soldados eran soldados romanos que habían sido puestos a disposición del Templo de Jerusalén y por ende, hasta un cierto punto, a las órdenes, en forma limitada, de las autoridades del templo, el hecho de que se quedaran dormidos ante una guardia, esto sí que era muy grave. Porque, de cuanto sabemos de varias fuentes antiguas, lo que sucedía con un soldado que se quedaba dormido en su guardia era la pena capital. Pensemos solamente en cuanto nos dice Petronio en su Satíricon, por ejemplo, a propósito de ello. Y entonces era un poco complicado decir que se habían quedado dormidos. Pero acerquémonos un poco más a la escena. Es cierto, dice bien el Papa Ratzinger,
Nadie ha sido testigo del momento de la resurrección de Jesús, es cierto, pero los soldados sí que han podido ser testigos de algunas cosas que van a referir, en cambio, a las autoridades del templo. Les refieren, por ejemplo, que ha habido un terremoto extraordinario. Les refieren seguramente a que hay una luz extraordinaria del ángel o de los ángeles que se aparecen. Y les refieren también un prodigio extraordinario. Y esto es que la piedra que cerraba el sepulcro de Jesús se ha movido sola, sin que nadie la moviera. Sí, porque al tiempo de Jesús, dos de las principales maneras de sepultar a alguien eran, en resumen, una de estas dos era la que estamos viendo en este momento, aquí en forma artística, de parte de Juan de Flandes, pero era que en pequeñas grutas, en pequeñas cuevas, se preparara el espacio para cuerpos de difuntos y después afuera se cerrara con una gran piedra cortada en forma de rueda y con un riel que permitía el movimiento de esta piedra. Sí, pero mover esa piedra costaba mucho trabajo y los soldados fueron testigos de que la piedra se había movido sola. El segundo de estos era, en cambio, el poner la persona a tierra y después los familiares habrían venido después de un tiempo y se habrían guardado los restos en un osario. Pero lo que nos ocupa en este momento es lo de las pequeñas cuevas cerradas por una piedra y que en este caso la piedra, difícil de mover, se ha movido ella sola. Y esto es lo que van a referir los soldados a las autoridades del templo. Sin querer están anunciando la resurrección de Jesús. Y entonces las autoridades del templo, que habían previsto la posibilidad de alguna manera de que Jesucristo resucitara, habían preparado ya un plan de una contraverdad, que es la que surge en este momento y que es la que será responsable hasta nuestros días de que muchas personas no hayan creído. Y en resumen, lo que sucede entonces es que ellos, sin querer, anuncian la realidad de la resurrección del Señor. Pero, nos dice el texto del Evangelio, les dan una fuerte suma de dinero y con eso cambian, por así decir, la versión. A propósito, entonces, de esta realidad, mirando a estos soldados, donde, sin embargo, su versión de que se han quedado dormidos no tiene sentido. Y no tiene sentido porque si dormían, ¿cómo se han dado cuenta del terremoto? Si dormían, ¿cómo se han dado cuenta de la luz del ángel? Si dormían, sobre todo, ¿cómo se han dado cuenta de que fueron exactamente los discípulos que se llevaron el cuerpo de Jesús? La cosa, simple y sencillamente, no se mantiene en pie. Y a propósito de esto, un gran santo obispo, San Pedro Crisólogo, obispo de Rávena en el norte de Italia, muerto en el año 450, refiriéndose a aquellos judíos que pagan por el silencio de estos soldados de la verdad, dice San Pedro Crisólogo, ellos con el oro quisieron hacer callar la verdad y sin embargo la luz de la fe brilla hoy en todo el mundo. Así pues, haciendo universal esta exhortación, queremos pedirle a Dios en esta jornada tan feliz y tan bella del domingo de Pascua, del domingo de la resurrección, que ningún bien material, ningún oro pueda hacer callar en nosotros la luz de la verdad. Y así haciendo, podremos colaborar para que el mundo en el que vivimos sea un mundo mejor. Desde Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, muchas felicidades, felices Pascuas y gracias por su atención y por haberme dado el privilegio de acompañarles en estos 4 días de la Semana Santa, conociendo a algunos de los personajes de la Pasión. Muchas gracias de nuevo, Dios les bendiga y hasta entonces.